La noticia, la más importante, el feminicidio de Ana María Serrano, sobrina del exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, una jovencita de 18 años. Este caso sacude a Colombia y sacude a México. Todo ocurrió allá, en México. En las últimas horas, un juez impuso prisión preventiva contra el exnovio de la niña, otro jovencito de 18 años, que según información preliminar la habría asfixiado hasta causarle la muerte. Hoy hablamos con Jimena Céspedes, la mamá de Ana María, que aseguró que su hija había sido acosada por su expareja semanas antes de su muerte. Ana María Serrano Céspedes fue víctima de feminicidio el 12 de septiembre en su casa en Atazipán, en el Estado de México, presuntamente a manos de su novio. Su muerte la dio a conocer su tío, el exministro de Hacienda y de Industria y Comercio, José Manuel Restrepo. La joven de 18 años cursaba primer semestre de medicina. Tras meses de trabajo, había logrado conseguir un cupo para cumplir su sueño de ser cardióloga, según relató su madre, la abogada colombiana María Jimena Céspedes. Era una niña absolutamente preciosa y era brillante, o sea, no solamente por la inteligencia que tenía, sino adicionalmente porque hacía brillar a todos los demás, o sea, tenía una luz propia, sonreía y todo el mundo le iluminaba, se iluminaba como la sala en donde ella estaba. Ella quería estudiar ella quería ser cardióloga, acaba de entrar a la universidad a estudiar medicina con bastante esfuerzo. Le costó entrar a la universidad porque pues, hay muy pocos cupos y ella lo logró, o sea, a punta de tenacidad logró entrar a la universidad. Estaba absolutamente feliz con la carrera, con lo que aprendía, con lo que estaba haciendo. Estaba muy, muy contenta. Ana María había estado en una relación durante 1 año y medio con Alan Gil Romero, un joven de 18 años con quien fue compañera de clases en el colegio durante 6 años. Normal, conocíamos a sus papás en las reuniones que había del colegio, ahí nos veíamos con sus papás, los papás de todos los demás, era un niño que iba a las fiestas, que pasábamos por ellos o pasaban los papás de ellos, o sea, cualquier relación normal de dos adolescentes. Sin embargo, su relación terminó en junio, al parecer porque el joven se iba a estudiar a Alemania. Desde ese momento, Ana María comenzó a ser víctima de acoso. Cuando terminaron, digamos que él no le gustó que terminaran, pero pues como se imagina uno, pues le duele el corazón, o sea, pues todos es un adolescente. Y comenzó a mandarle regalos, le mandaban regalos cada semana, iba de vez en cuando a la casa, sí le mandaba muchos mensajes diciendo que regresaran. Entonces pues ella ya, o sea, porque al comienzo uno dice, ay, qué bueno que me sigan queriendo, hasta que ya ella se molestó y le pidió que ya dejara de mandarle regalos y de todo, que más bien siguiera su vida. Y hasta ahí habíamos quedado. Incluso yo le pregunté alguna vez, antes incluso de irnos, le dije, oye, ¿y ya se calmó? O sea, porque yo estaba hasta preocupada por el muchacho. O sea, pues lo habíamos conocido, me va a pesar que estuviera triste. Y entonces fue y me dijo, no, ya está calmado, ya no me va a escribir. Le dije, bueno, perfecto. Y ahí quedó el tema. Nunca nos imaginamos que esto pudiera pasar. El crimen ocurrió el 12 de septiembre cuando la joven se encontraba sola en su casa mientras sus padres estaban de viaje en Europa. Un extraño mensaje aparentemente suicida, recibido a las 2 de la mañana, alertó a la madre de Ana María. Estábamos a 8 horas de diferencia. Yo en la tarde hablé con ella. Le dije, oye, te llamo cuando nos despertemos. Nosotros íbamos al día siguiente de paseo muy temprano, pero como a las 2 de la mañana nos despertamos y dije, ay, le voy a escribir, y le escribí y no me contestaba. Entonces, de pronto mandó un mensaje extraño y dije, esto está muy raro, de pronto mandó un mensaje como de despedida. O sea, ahí mismo llamé al vecino, el vecino llegó a la casa y ahí mismo me llamó y pues ya no había nada que hacer. Yo dije, esto está muy extraño, o sea, yo dije, algo le está pasando, porque no era un mensaje de ella, o sea, eso sí me quedaba clarísimo, pero de todas formas, pues, esa llamada la atención sí es ahí mismo. Entonces, por eso llamé al vecino y el vecino llegó, mi marido en ese momento, al mismo tiempo llamó a mi cuñado que vive muy cerca también para que fuera, llamamos a alguien más y pues ya llegaron todos los demás, pero quien la vio fue el vecino. Según la fiscalía, Alan ingresó 3 veces al domicilio de la víctima. Su tercer ingreso ocurrió alrededor de las 6 de la tarde, momento en que ingresó a su cuarto donde presuntamente la asfixió hasta causarle la muerte. Los peritos en criminalística y química forense con especialidad en violencia de género recabaron huellas dactilares en accesos de la casa y la habitación de la víctima. El joven habría intentado darse a la fuga, pero fue detenido por la policía en las últimas horas. La fiscalía se ha portado muy bien y fueron muy expeditos y ya lo detuvieron. Ahorita pues lo que sigue es meterlos a proceso, pero con los padres no hemos tenido ninguna comunicación y tampoco hemos visto al muchacho y yo te soy sincera, no sé si quiero.
Jimena asegura que durante el año y medio de relación que el joven mantuvo con su hija, nunca hubo alguna señal de alerta que lo mostrara como un hombre violento. El pasado no existe, o sea, el hubiera no existe, más bien. Las señales no eran claras, o sea, porque si no de pronto alguien hubiera levantado la mano, pues sí había acoso, pero lo que pasa es que yo creo que estamos normalizando ese acoso, entonces yo creo que a ellas les pasó lo mismo, simplemente era un intenso, que qué desespero de tipo, pero más allá de eso no pensaron nada más y no les podemos echar ni la culpa ni decirle a nada a nadie porque además no es cierto. México es uno de los países con mayor índice de feminicidios en América Latina. Según las cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 2022 fue el año más violento para las mujeres en la historia reciente. Tenemos una cifra enorme de feminicidios en el país y creo que el tema es multifactorial, pero esencialmente es muy difícil tipificar el feminicidio en México. Creo que la estrategia de la familia de Ana María y el valiente papel que hoy está tomando Jimena es porque el caso se mediatice y entonces se genere presión en los medios y por ende en las autoridades para que vean que los estamos observando y que no pueden dejar esto hasta que se juzgue hasta las últimas consecuencias y realmente haya justicia para Ana María. A través de la campaña Justicia para Ana María, la familia Serrano Céspedes busca que este feminicidio no quede impune, pero además quieren generar conciencia para que no se normalice ningún acto de acoso por más mínimo que sea. Nos falta un tema de comunicación, nos falta un tema de entender más esas cosas, nos falta un tema de normalizar menos un acoso y eso es parte de lo que me gustaría que podamos transmitir y se pueda lograr a través de lo que le pasó a Ana María. Pues Jimena Céspedes, que es quien habla y es la mamá de Ana María, está hablando de las señales y además está compartiendo en medio de su dolor esas señales para que si usted, papá, se da cuenta, tome cartas en el asunto. Mire, me quedo con esa frase de la mamá de Ana María, normalizar menos. Es verdad, estos casos que son tan dolorosos que contarlos, registrarlos, pues por supuesto que nos llega al alma, sobre todo a las mujeres sí que nos llega al alma, pues tienen que servir es para eso, para entender que ninguna alerta se debe minimizar. Y sobre todo un mensaje a los papás. Usted ve que su hija, su hijo está siendo víctima de la pareja, así sea jovencita, ojo, mire lo que pasó. Ojo a esas alertas y a normalizar esas alertas, es el mensaje central de toda esta discusión y creo que en esto vale la pena oír lo que dicen los expertos. Por supuesto, yo no soy experto, pero uno sí puede leer lo que dicen los expertos. Se han creado incluso aplicaciones especiales para que las mujeres consulten y vean en qué estado se encuentra su relación con un potencial abusador y con un potencial feminicida. Y ojo que los expertos establecen 3 etapas de señales a las que hay que pararles bolas. Primero, una alerta cuando empiezan los chistecitos, empiezan unos chistes un poco agresivos, unos chistes un poco hostiles, así como ataques furibundos de celos. Las personas, los hombres, tremendamente celosos y aparte de eso con chistecitos que se le están haciendo sobre las relaciones y los amigos, etcétera, etcétera, alerta. Segundo, una reacción ya que va más allá de las alertas cuando empiezan las señales de desprecio, cuando los comentarios son despectivos, cuando los comentarios son irrespetuosos y fuera de eso, cuando se pasa la raya y se empieza con los insultos. Allí una mujer que esté en esa condición, francamente, ya debería estar a punto de reaccionar directamente y buscar protección. ¿Cuándo buscar protección? Cuando ya haya primer golpe, cuando haya relaciones sexuales que involucran una violencia que no existía previamente y fuera de eso, cuando empiece a darse aislamiento. ¿Aislamiento de qué? De tus papás, no visitamos a no sé quién, no puedes ver a tales amigas, etcétera, etcétera. Esos son más o menos lo que los expertos, no por capricho, sino evaluando las distintas relaciones que se han dado, los distintos casos que se han dado alrededor del mundo, mirándolos estadísticamente y viendo cómo va cambiando el perfil del tipo de relación, van identificando como esas 3 etapas. Obviamente quien esté oyendo en este momento esta nota dice, bueno, ¿y a quién acudo? ¿Dónde busco? Etcétera, etcétera. Bueno, dentro de estas mismas aplicaciones, dentro de estas mismas instituciones, hay todo un protocolo de qué hay que hacer en cada momento, a quién buscar, cómo buscar esa ayuda. Ustedes han visto incluso en internet casos en los cuales hay hombres que van con mujeres que hacen señales, miran de repente a una desconocida, le hacen ojos, mirada, y así se ha podido encontrar incluso casos de una sumisión excesiva, una sumisión extrema que está involucrada dentro de este tipo de casos. Por lo tanto,
Ojo a estas señales, infórmense, búsquenlo más, encuentren información más profunda y ante cualquiera de estas señales ir tomando nota de qué está sucediendo y reaccionar. En el momento que hay que reaccionar es el mensaje que nos deja este tremendo y lamentable caso. Bueno, han resultado muy polémicas las declaraciones recientes del ministro de Minas, de Andrés Camacho, que Paula, para muchos, sigue siendo más activista que ministro. Sí, señor. Porque parece que en las reuniones privadas, con los gremios, con Andesco, dice una cosa, pero después cuando hay un público que le es favorable, dice otra completamente distinta. Todo sucedió en la Asamblea sobre Servicios Públicos del Caribe que se llevó a cabo durante el fin de semana en Santa Marta y ayer el ministro de Minas, pues entre otras cosas, dijo que era importante que los usuarios aprendieran a leer las facturas y entendieran cuáles eran como esos cobros extraños que les aparecían allí, pero también invitó a la ciudadanía a marchar el próximo 27 de septiembre para apoyar, dice él, una reforma a los servicios públicos y que pueda reducirse el costo de las tarifas. Desde Andesco reaccionaron porque lo que dice el doctor Camilo Sánchez, el presidente de esta entidad, pues es que esto no es el comportamiento de un ministro. En Santa Marta se llevó a cabo en las últimas horas la primera Asamblea Caribe de Usuarios de Energía y Servicios Públicos, que contó con la asistencia de más de 1.800 personas y en la que estuvo presente el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, donde habló de la transición energética y de la necesidad de cambiar la estructura tarifaria en energía. En ese sentido, el ministro explicó la tan mencionada opción tarifaria que fue implementada durante la pandemia y que hoy es una de las razones por las cuales se ven las exageradas alzas en las tarifas actuales. Nosotros recibimos una cosa que se llama opción tarifaria. Resulta que la opción tarifaria en pandemia congelaron las tarifas, pero no le dijeron a la gente si aceptaba o no que eso se lo fueran haciendo diferido en su tarifa. A nadie le pidieron permiso, no sé si aquí a alguien le pidieron permiso. Y resulta que siguieron cobrando, entonces la diferencia la fueron acumulando. Y resulta que hoy esa acumulación, que es una deuda que le cargaron a la gente sin haberle preguntado, hoy es una deuda de 5 billones de pesos. Una de las regiones más afectadas por el alza en las tarifas de energía es la región Caribe. Hoy los caribeños pagamos 20% más de tarifa de energía que el resto del país, pero igual el país está pagando demasiado. Y está pagando demasiado porque la regulación está demasiado garantista para los generadores y los transmisores de energía y nunca para el usuario. El año pasado, porque llovía mucho, subió la energía. Y era porque había mucha lluvia. Este año ni siquiera han bajado los embalses de un nivel a un nivel preocupante. En ese orden de ideas, el exministro de Minas, Amílcar Acosta, hace un llamado al gobierno a instalar paneles en los techos de las viviendas para así regular las tarifas. También es muy importante que el gobierno promueva un plan de choque para instalar paneles solares en los techos de las residencias, especialmente de los estratos 1, 2 y 3, que puede significarle ahorro a los usuarios alrededor del 30%. Justamente la instalación de techos solares fue uno de los anuncios que hizo el ministro de Minas durante la Asamblea de Energía y Servicios Públicos y también insinuó que a los usuarios les hacen trampa en sus facturas. Necesitamos aprender a leer la factura. Necesitamos saber qué es lo que nos están cobrando. Que las juntas de acción comunal, que las veedurías sociales, las veedurías populares se encarguen de explicarle a la gente dónde está la trampa. Estas declaraciones del ministro no cayeron bien en la Andesco. El presidente de la asociación, Camilo Sánchez, desmintió que los empresarios estén tomando los subsidios de los ciudadanos. Que en ningún momento se están quedando los empresarios con los subsidios del Estado. Estos recursos llegan a las empresas de acuerdo a las necesidades que se tienen y llegan posteriormente a haberse cumplido el requisito. Nosotros queremos clarificarle y solicitarle al ministro que si él tiene conocimiento de alguna empresa que está quedándose con los subsidios, lo denuncie, porque si no, él estaría cometiendo un error y además sería cómplice del mismo proceso. Asimismo, el presidente de Andesco dijo que es peligroso que el gobierno invite a la ciudadanía a marchar para la regulación de las tarifas, pues el ministro Camacho invitó a una movilización el próximo 27 de septiembre para apoyar la reforma de la Ley de Servicios Públicos. Es muy peligroso incentivar las manifestaciones públicas para supuestamente ayudar a bajar los servicios públicos.
Aquí las decisiones deben ser técnicas por encima de la política. Nosotros estamos pidiendo que la CREC sea un ente técnico que tome las decisiones para tener el mejor indexador y para tomar las decisiones que se requieren para poder lograr los mejores precios en los hogares colombianos. Así las cosas, Sánchez afirmó que se ha hecho un trabajo mancomunado con el gobierno, pero que el discurso del ministro de Minas en privado es distinto al que da en público y hace un llamado a seguir trabajando en conjunto para lograr una reforma que beneficie a los colombianos. El ministro de Minas llamando a la gente a que se una a este gran conjunto de marchas que se han programado por parte del gobierno para el día 27 de septiembre, miércoles de la próxima semana. Pero no es el único ministro que está haciendo esos llamados. También ustedes recordarán que a esas marchas se van a sumar los sindicatos, se van a sumar los campesinos. Se viene llamando desde hace rato a que haya movimientos campesinos ese día para tratar de defender los logros que se van alcanzando, con la redistribución de tierras en el país. Pero hay incluso un llamado mucho más amplio de parte del presidente Petro en sus mensajes en redes sociales, cuando dice: vamos a marchar por la vida, es decir, por todo, por los servicios públicos, por la electricidad, por la vida, por la tierra, etcétera, etcétera. Y esto inmediatamente lleva a la gente a preguntarse, bueno, ¿por qué tanta movilización? ¿Por qué tanta marcha? Y hay por lo menos dos reacciones y dos explicaciones. La primera de ellas, el que el presidente y el gobierno estén buscando recuperar apoyo popular. ¿Por qué digo recuperar? Pues porque hace 6 meses la favorabilidad del gobierno estaba por encima del 60%, hoy apenas ronda un poco por encima del 30%, es decir, ha perdido favorabilidad y popularidad. Porque en las marchas últimas que se dieron en el país, más o menos en el mes de junio, las marchas de la oposición cuadruplicaron en volumen las marchas pro gobierno. Obviamente son muestras chiquitas, hablamos de 20.000 personas por un lado, 90.000 personas por otro lado. Eso no es estadísticamente representativo, como sí lo es una encuesta, un sondeo de los que mencionaba anteriormente. Pero lo que sí es cierto es que el presidente está buscando capital político nuevamente en estas movilizaciones. ¿Para qué? Pues para tener margen de maniobra para poner al Congreso y decirle, bueno, las reformas deben ser de tal y tal manera, para ganar nuevamente favorabilidad, para tener margen de maniobra, capital político, poder en últimas, fuentes de poder. Pero ojo, que esa no sería la única explicación. De hecho, hay una cartilla muy tradicional en América Latina acerca de lo que significa ir haciendo desde el gobierno movilizaciones sociales. Todo esto recuerda, por ejemplo, la cartilla del peronismo en Argentina, año 1945 y años siguientes, en que se empezó a manejar desde el gobierno el movimiento social. Primero el sindicalismo, después otra clase de movimientos, etcétera, etcétera, dándoles prebendas y canalizando a través de la institución gubernamental estos movimientos populares. ¿Para qué? Pues para mantenerse en el poder. Vean ustedes lo que está sucediendo hoy en Argentina, medio siglo después, más de medio siglo después de peronismo por esta vía. Por lo tanto, habrá que ver cómo reaccionan los movimientos sociales. Hay sindicatos que dicen que no se dejan cooptar por el gobierno, hay líderes campesinos que dicen que no se dejan cooptar por el gobierno. Vamos a ver qué hacen las asociaciones de usuarios, pero de cualquier manera, 27 de septiembre, ministros militantes, ministros que son activistas, ministros que están moviendo a la gente, están tratando de conformar esa base sólida para que el presidente Petro vuelva a ganar un poco de la favorabilidad que ha perdido en los últimos meses. Y desde Nueva York el presidente Gustavo Petro aseguró que Estados Unidos le propuso construir un muro, como lo oyen, un muro en el Darién. Para el presidente, taponar el paso fronterizo con Panamá no es una alternativa eficaz para mitigar la crisis migratoria. En medio de un encuentro con comunidad colombiana en Nueva York, el presidente Gustavo Petro reveló que altos funcionarios de Estados Unidos le habrían solicitado a su gobierno la construcción de un muro en la región del tapón del Darién. Nos han pedido desde aquí, el poder político de este país, que tapemos el tapón, como si eso fuera fácil, que construyamos una especie de muro para que no pase la gente hacia los Estados Unidos. Y desde esa propuesta el mandatario se refirió a la crisis humanitaria que se vive en el tapón del Darién ante el éxodo masivo de migrantes que intenta cruzar la frontera entre Colombia y Panamá. La nuestra consiste en, primero, averiguar de dónde viene la población. En un 80% hemos descubierto que son venezolanos y venezolanas que salieron de su país
Se ubicaron en toda América y ahora, vía Tapón del Darién, van hacia los Estados Unidos. Segundo lugar colombianos, tercero ecuatorianos, después haitianos y así hasta llegar a Afganistán y otros países. Pero ¿dónde se encuentra ubicado el Tapón del Darién y cómo llegar allí? América Latina tiene un sistema de carreteras que conecta el continente desde Alaska hasta la Patagonia. Se conoce como la Ruta Panamericana, considerada la más larga del mundo, algo así como más de 30.000 kilómetros. Pero se interrumpe en la espesa selva del Tapón del Darién. Allí son más o menos 108 kilómetros de camino y si las condiciones climáticas lo permiten, los migrantes tardarían una semana para salir de la selva. Específicamente, en este punto es donde se planearía hacer el muro propuesto por Estados Unidos al gobierno, según Petro. Ahora surge la pregunta si es viable o no. Esto violaría efectivamente el acuerdo trilateral establecido en abril de este año entre Colombia, los Estados Unidos y Panamá para generar una cooperación que ponga en marcha programas de incentivos laborales y sociales a las comunidades fronterizas y así detener efectivamente este flujo migratorio. Es claro que se debe establecer diálogos con el poder político de los Estados Unidos para enfrentar la crisis de migración que afecta a la región latinoamericana. Y desde allí, la pregunta es si deben ir encaminados en la construcción de un muro, como lo planteó el gobierno de Biden. Estados Unidos no ha establecido una política migratoria en otros países relacionados con la construcción de muros o de vallas que separen efectivamente los territorios y así afrontar este flujo migratorio. Por el contrario, lo que ha buscado es establecer dentro de la Convención de Ginebra la idea de un tercer país seguro. Y precisamente sobre la propuesta, este martes el presidente Petro sostendrá una reunión bilateral con su homólogo panameño, Laurentino Cortizo, en el marco de la Asamblea General de la ONU que se adelanta en Nueva York. Y frente a los detalles de la propuesta le consultamos a la Embajada de Estados Unidos en Colombia y al cierre de esta noticia no hemos obtenido respuesta. Yo sí me pregunto si Estados Unidos le propuso a Petro que construyera un muro. Claro, el presidente habla como entre líneas, sí. No es clara tampoco. Es metafórico un poco, ¿no? Sí, como sí, quien le habrá dado hiperbólico también, como suele ser. También. Sí. Porque un muro en el Darién es irreal. Eso la verdad no se ve, se hunde de entrada. Prácticamente inviable, ¿no? Pero pues más allá de eso, yo sí creo que esto tiene que servir para que el mundo, no solamente ni Colombia, ni Panamá, ni los que estamos acá con el lado del Tapón del Darién, sino el mundo en general, se plantee otras maneras de enfrentar el tema de la migración. La movilidad humana no se va a detener y esto no es construyendo muros como de verdad se le va a poder dar trámite al asunto. Sí, el primer paso sería que Venezuela volviera a ser un país viable. No, y además pero tampoco es la única solución. Que contener la migración venezolana hacia Colombia, lo que significa que 2.200 kilómetros de muro también. Sí. El tema de las migraciones a punta de muros es absolutamente fallido. De cualquier manera, una política pública en ese sentido. No queremos decir con eso que el problema no sea serio. Serísimo es el problema. Se estima que el año pasado pasaron por el Tapón del Darién 250.000 personas. Y este año hay estimaciones que dicen que diariamente están pasando 2.500 personas. Se va a desbordar esa cifra de 250.000 personas fácilmente este año. Y son personas que, pues si pasaran y uno dijera, bueno, se fueron de migrantes ilegales, vaya y venga, ¿qué irán a hacer los gringos con ellos? No, es gente que pasa unos rigores infames. Vean ustedes las imágenes que están teniendo allí y eso que no estamos mostrando. Ah, bueno, ahora sí se están viendo imágenes con volumen de personas. Ojo, son personas que tienen que pasar por la selva, tienen que hacer frente a animales, tienen que hacer frente a enfermedades y quienes han documentado todo ese trayecto han dicho cómo se encuentran a la vera del camino cadáveres cubiertos con sábanas, cómo se han visto enfermos que están esperando que alguien los recoja porque no pueden seguir su ruta hacia adelante. Es un clima tremendamente inhóspito y un entorno totalmente inhóspito. Y la gente que se aprovecha de esta situación cobra por pasar al uno, trata de personas, los niños sufren, es decir, una calamidad monumental. Si las migraciones en el mundo son terribles y las que hemos visto de gente muriéndose en balsas para irse desde Cuba a Estados Unidos, de irse desde el África hasta Europa, pues bueno, esta es una versión igualmente infame de lo que depara este proceso migratorio.
¿Cómo se resuelve? Claramente no por muros, empezando por la inviabilidad del tema de los muros, fuera de lo infame que es el tema de los muros. Se resuelve con una política migratoria concertada colectivamente. Y en algo sí tiene razón el presidente Gustavo Petro, no es que le hayan dicho que construya muros ni en ir a decírselo pues de invitado en la propia casa de quien está siendo anfitrión, pero sí en el sentido en que Estados Unidos ha tratado que los países del hemisferio pongan las barreras y sean los que contienen la migración antes de que llegue allá. Por supuesto, es tal el volumen de personas y de latinoamericanos y de todas partes del mundo que entran por la frontera México-Estados Unidos, pues que ya no saben cómo contener el fenómeno. Creo yo que este es, como tantas otras batallas globales, una batalla que se está perdiendo en el mundo y hay unos que pagan los platos rotos más que otros. Nosotros pagamos platos rotos grandes en una batalla fallida contra las drogas ilegales, pagamos platos rotos grandes en este tema de las migraciones y creo yo que esto no tiene una solución a corto plazo ni a la vista. Bueno, y mientras tanto, a todas estas cifras de la economía hay que sumarle lo que está pasando con los bloqueos en las vías, porque siguen afectando el transporte de combustibles, también de alimentos. De no terminar, pues esta situación tampoco va a permitir que la inflación baje. La SAC le está pidiendo al gobierno que proteja a los productores y a la población en general con el acceso a los alimentos y a los insumos. Luego del reporte de la ANDI sobre los 292 días que han perdido los transportadores de carga por cuenta de los bloqueos, ahora la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas, ACP, informa que se ha puesto en riesgo el abastecimiento de combustibles en diferentes regiones. Según la ACP, unos 20 millones de galones de combustible se han puesto en riesgo por la creciente ola de bloqueos en los departamentos de Cundinamarca, Huila, Meta, Santander y Cesar. Los cálculos de la ACP indican que hay unos 180 bloqueos con duración de hasta 9 días, lo que ha interrumpido el despacho de combustibles líquidos desde las plantas de abasto mayorista hacia las estaciones de servicio y aeropuertos. Este combustible es indispensable para la movilidad de las personas, medicinas, mercancías y alimentos. Los bloqueos no solamente son inflacionarios, sino que también atentan contra la seguridad alimentaria y contra la capacidad de producir alimentos en nuestro país. Sobre los alimentos, la Sociedad de Agricultores de Colombia dijo que no solo se afecta el transporte del producto, sino la llegada de materias primas e insumos para su cultivo, lo que al final de cuentas afecta al bolsillo de todos los colombianos. La movilización social está protegida por la Constitución, pero las vías de hecho no. Y las vías de hecho deben tener consecuencias desde el punto de vista legal, pero también el gobierno tiene la obligación de proteger a la producción de alimentos, como lo dice la Constitución. Y proteger a la producción de alimentos es también proteger que se puedan mover sus insumos libremente por las carreteras y la comida que le debe llegar todos los días a la mesa de los colombianos. A los agricultores les preocupa que esta práctica se haya vuelto cotidiana y que se deje crecer más. Es que el país no puede olvidar lo que pasó en el 2021, cuando luego de 3.000 bloqueos a las carreteras, la inflación de alimentos de un solo mes fue del 5.3% como consecuencia de los bloqueos. De acuerdo con la ANDI, las pérdidas estimadas por cuenta de los bloqueos superan los 1,73 billones de pesos, cifra que irá aumentando a medida que haya nuevas protestas de este tipo. Elementos que agravan la situación económica, por un lado las protestas, por otro lado los atentados contra torres de energía eléctrica. Ustedes dirán, pero si no hemos visto nada en estas notas de atentados de energía eléctrica. Les doy el dato solo para que lo tengan presente. Durante 18 meses no hubo ningún atentado a la energía, a las torres de energía, hasta el mes de julio. Y de julio para acá ha habido 4 atentados, todos ellos en Antioquia, que han afectado a ISA, han afectado a mineros, han afectado a EPM, etcétera, etcétera. ¿Por qué combino los dos temas? Pues porque son manifestaciones del desorden público, algunos de ellos usando la violencia, otros transgrediendo las normas. Acuérdense lo que acaba de decir el doctor Bedoya de la SAC cuando dice: la protesta social está garantizada por la Constitución, pero no las vías de hecho, o la protesta, dicho de otra manera, solo puede ir hasta el punto en que no empieza a afectar los derechos de los demás, incluido el derecho al trabajo, incluido el derecho a que cada cual se busque su propio ingreso, incluido el derecho a que funcione la economía. Ustedes ven las imágenes de los carros parados, de los carrotanques parados a partir de distintos bloqueos. Les acabo de mencionar los casos de las torres de energía que se van cayendo, y todo esto lo que significa es que ese datico del DANE, el que nos mostraba un 1,8% de crecimiento del índice de seguimiento de la economía en el mes de julio, se puede empezar a deteriorar aún más. Acuérdense ustedes, el segundo trimestre de este año el crecimiento fue de apenas 0,3. Habrá quien diga, no, pues ante eso el 1,8 es que ya estamos saliendo adelante. No,
julio fue peor que junio, es decir, esto no logra levantarse, no logra enderezarse. Y si uno se pone a ver lo que está sucediendo en el sector construcción, en el sector comercio, en algunos sectores industriales, la situación es verdaderamente preocupante. Por lo tanto, a la evolución misma de la economía, a este ajuste que tantas veces hemos dicho en este espacio, que era necesario en la economía para frenar, para enfriar la inflación y para resolver las presiones que hay desde el punto de vista fiscal, todo eso debía llevar a que la economía se enfriara un poco. Vean ustedes lo que está acabando de deteriorar las condiciones del desempeño económico. Creo que todo esto lo tolera el gobierno o se hace el de la vista gorda o qué sé yo cuáles serán las motivaciones exactas, pero claramente esto no sucedía hace unos cuantos meses, no sucedía un tiempo atrás. Y cuando empiece a manifestarse todo esto en mayor desempleo y mayor deterioro de la condición de vida de los colombianos, vamos a ver si el gobierno es capaz de retomar las riendas del asunto o ya se le habrá ido la mano en términos de protesta social que transgrede los derechos de los demás.